Hola, ¿qué tal estás? Empezamos con el módulo 2 de terapia dialéctica conductual. El módulo 2 lo dedicamos a regulación emocional. El módulo uno, que han sido 10 sesiones, lo hemos dedicado a tolerancia al estrés, que tiene mucho que ver con las crisis emocionales que podemos sufrir fundamentalmente desde algunos trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite, que es en el que yo me centro, aunque pueda haber otros que obviamente pasen por diversas crisis y que le pueda ser de utilidad el primer módulo. También puede ser de utilidad para gente con adicciones, gente con ansiedad generalizada y gente con otros trastornos que ahora mismo, pues, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria que no tengan que ver con la anorexia restrictiva, que es otro tipo de trastorno, está más vinculado casi a lo obsesivo compulsivo. Pero bueno, que a muchos trastornos le puede ser de utilidad la tolerancia al estrés, el trabajar con eso. Ahí aparecían muchísimas habilidades y herramientas, mecanismos para poderlas utilizar y emplear. Aquí en regulación emocional lo que vamos a intentar hacer es hablar de las emociones, hablar de lo que es regulación, de lo que son las emociones, tratar de identificarlas, tratar de reducir el impacto que tienen en nosotras, ser capaces de alguna manera de tomar conciencia de que las emociones, bueno, las emociones están ahí para ayudarnos a vivir de una manera saludable. Y lo que ocurre es que muchas veces cuando cargan, ¿no? Pues se carga mi mente emocional y se hace cargo de prácticamente todo y mi mente racional desaparece y mi mente sabia no se da por aludida y también desaparece. Antes de comenzar con este módulo quiero recordarte, porque hay un calendario en algún lugar, ¿verdad? Quiero recordarte que son 9 sesiones, las de regulación emocional, y que cuando empezamos el programa hace ya unos cuantos meses te sugerí que completaras un cuestionario que se llama BEST. Es un cuestionario de mm, síntomas de... Ahí lo diré. Estoy un poco dormido, disculpa. Es un poco tarde para mí ya. Todo el tema del trastorno límite de personalidad, ¿no? Pues poderlo ver. em, Ver cuáles son... Disculpa, ¿eh? Ver cuáles son los síntomas y evaluármelos. El objetivo es que cada vez que empiezo un módulo, que son 3 módulos, cada vez que empiezo, que inicio el módulo, completar el cuestionario. El cuestionario B este es fácil de completar, tiene 15 cuestiones, así lo puedo poner un poco más grande. Aquí, perfecto. Pensamientos y sentimientos. En la primera parte, conductas que consideramos negativas, conductas que consideramos positivas. Tiene 15 cuestiones, te repito. Tienes que calcular una puntuación y lo interesante de la puntuación es que la calcules, no te preocupes por la puntuación que tienes específicamente, sino que trates de ver, comparar con la puntuación anterior, de tal manera que tú tengas una evaluación en diversos momentos. Al ver tu evaluación en esos momentos dices, caramba, esto me choca para bien o para mal, porque tengo más puntuación aquí de lo que tenía antes, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los ítems en los que estoy cargando más la prueba, ¿no? Y, y de tal manera que puedas tomar conciencia y también autorregularte, ¿eh? Uno de los objetivos del programa, el programa como lo tienes que hacer en plan autoayuda, uno de los objetivos es que tú te vayas autorregulando, tú seas consciente cuando vas a tener una crisis y la pares, porque no hace falta que te arrepientas mañana, basta con que te arrepientas en este momento, no voy a continuar por ahí, estoy al 10, quiero bajar al 7, a ver cómo puedo utilizarlo, y del 7 bajar al 6, y del 6 al 5, etcétera. Esa es la idea. Entonces, este es el primer cuestionario. Luego hay otros 2 cuestionarios de los que te quiero hablar en algún momento, pero no he encontrado las versiones en español y tengo las versiones en inglés. Uno de ellos es este, es un cuestionario estupendo, es el DERS. em, Y tengo otro cuestionario que sí que lo tengo en español y lo tengo que localizar, que te lo facilitaré, pues probablemente mañana por la mañana cuando vaya a colgar este vídeo y cuando vaya a colgar el material ya lo habré localizado. Lo localizo por la mañana y te lo cuelgo. Este que está en inglés tengo una versión con 18 ítems, que es pues presto atención a cómo me siento. No tengo idea de cómo me siento. Tengo dificultades para darle sentido a explicarme mis sentimientos. Estoy completamente
enfocado en mis sentimientos. Me siento confuso respecto de cómo me siento. Son preguntas así. Esas preguntas lo que te permiten, y esto sí que quiero compartirlo contigo, lo que permiten es ver un cúmulo de factores. Este cuestionario del DERS es de Gratz y Roemer del 2004. Hay una versión española de Hervás y no es Vázquez, es otro autor. He cometido ahí un error. Porque creo que se llama Hervás Vázquez, pero tampoco estoy muy seguro, disculpa. A ver si te lo puedo aclarar en algún momento. Lo que ellos hacen, Gratz y Roemer, elaboran el cuestionario, tiene treinta y tantos ítems. El original, el español, la versión española tiene 26. Y entonces ellos lo que identifican son los factores. ¿Cuáles son los factores que están subyaciendo a lo que entendemos por regulación emocional? Por cierto, que en las hojas vas a tener que contestar qué es una emoción para ti, qué es la regulación para ti y en consecuencia qué es la regulación emocional. Y luego que identifiques emociones, que identifiques para qué te sirven, etcétera. Es un material muy profuso el de esta semana y te animo a que le dediques algunas horas, no solo un ratito, sino algunas horas, que te organices la semana de tal manera que lo puedas ver en algunos momentos porque te va a ser de gran utilidad. Este dibujo también lo colgaré. Entonces, los factores que ellos identifican es, por una parte, no aceptar la respuesta emocional propia. ¿Vale? No acepto mis emociones. De otro lado, otro factor es dificultad para controlar mis impulsos. No puedo controlar mis impulsos, no sé ni lo que son. Caigo en ellos y ya está. De otra parte, ausencia de la conciencia de las emociones. A veces no soy consciente de las emociones que tengo. ¿Mm? Otro, limitado acceso a estrategias para regularme. A veces no sé cómo regularme, no sé qué hacer, me arrepiento de lo que he hecho, pero es que no sé cómo detenerme, no sé cómo hacerlo. Y probablemente una de las cosas que aprendemos a lo largo de la asistencia, y luego te voy a mostrar en las transparencias, que suele ocurrir con los niños a la hora de regularse, una de las cosas que los seres humanos y que la cultura hace por nosotros y la sociedad es ayudarnos a regular nuestras emociones. Es fundamental cuando vivo con otras personas poder regular mis emociones. Luego, otro de los factores es falta de claridad emocional. Yo tengo que saber nombrarlas. A veces no sabemos nombrar las emociones. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? A algunos pacientes le preguntas ¿qué es lo que tú sientes en estos momentos? Y no lo sabe. No sabe si lo que siente es tristeza, si lo que siente es ira o si lo que tiene es hambre. Y a veces no lo saben. Entonces, bueno, aquí hay un montón de material que es muy interesante y que espero que te guste. Y otro de los factores es el problema para involucrarme en conductas orientadas a un objetivo. Porque muchas veces cuando caigo en la desorientación emocional, como lo denomino yo, o cuando caigo en la intolerancia al estrés, o cuando caigo en el pánico, en un acting out, ¿no? Cuando caigo en esos momentos, yo en eso, ahí ya no soy yo, que es lo que suele ocurrir, ya no soy yo, ¿no? Entonces, mira, dificultades para controlar los impulsos, pues si me enfado, pierdo el control, no puedo evitar mis conductas, me siento fuera de control, me despreocupo de lo que estoy sintiendo, me superan las emociones. Esas son algunas de las variables de este factor, ¿no? Dificultad para controlar mis impulsos. En este, si me enfado es que me siento en no aceptar mi propia respuesta emocional, ¿no? Si me enfado es que me siento irritado, débil, culpable, enfadado, avergonzado. Puedo tener muchas emociones subyacentes a esta. Bueno, este gráfico te lo voy a compartir para que lo estudies y lo analices y veas cuáles son los factores que a ti te pueden estar eh, afectando en algún momento, si es que te afectan. Si no te afectan, si tú tienes una regulación emocional sólida, coherente, si tú eres capaz de decir a la gente, mira, yo ahora mismo estoy enfadado, no estoy para hablar de esto, en lugar de reventar, pues eso significa regulación emocional, no es ocultar la emoción, es decir, cómo me siento y evitar el peligro, evitarlo, porque a veces somos peligrosos en función de las emociones que sintamos. Bueno, son nueve sesiones. Cada sesión funciona, ya sabes cómo funciona. Grabo un vídeo, mejor que peor, pero grabo un vídeo que tiene que ver con el material, te muestro el material y te comparto. El vídeo está en YouTube y el material te lo comparto o en Slack o ahora lo estoy compartiendo o lo voy a compartir por correo electrónico, Slack o correo electrónico. En Telegram tenemos un grupo más o menos activo y en ese grupo compartimos, comentamos, etcétera, y algunos materiales cuelgo en el grupo, pero el material,
Los papeles suelo o colgarlos dentro de un grupo cerrado o enviarlos por correo. En este caso he decidido enviarlo por correo. Si hubiese cambios, pues ya te enterarías. ¿Eh? Soy Gustavo Ruiz, ese es mi correo electrónico y tengo un despacho que se llama Sprintok y voy a toser. Llevo un día intenso hoy. He hablado mucho. Perdón, ¿eh? Bueno, tengo un despacho en Madrid, trabajo también por internet, fundamentalmente trabajo por internet. En la actualidad porque trabajo con gente de fuera muchas veces. Y bueno, mira, este es el planteamiento de la teoría biopsicosocial que subyace a la terapia dialéctica conductual tal y conforme se plantea o tal y conforme se explica el trastorno de personalidad límite, el BPD. Entonces, por una parte, respecto de las emociones, desde esta terapia se dice, por una parte, hemos de considerar la vulnerabilidad, por otra parte, la sensibilidad, por otra parte, la labilidad y por otra parte, la intensidad. Cuando soy emocionalmente lábil, tengo severas dificultades para aprender a regularme, porque soy lábil, porque unas veces estoy bien y otras veces estoy mal y como que no soy yo el mismo de siempre. Una de las características de la gente que se regula bien emocionalmente es que se conoce a sí misma y que siempre es la misma persona, siempre está ahí él. No hay diversas personalidades dentro. Incluso aunque se esté riendo o contando un chiste o haciendo bromas de las elecciones americanas o lo que sea, es esa persona, se reconoce. Con la habilidad, como no me reconozco, tengo muchas dificultades para aprender a regularme. Con la especial sensibilidad de los trastornos de personalidad límite de muchos de ellos, hay un problema y es el umbral bajo. El umbral bajo es como un detector que se dispara. ¿Has entrado alguna vez en una tienda de estas que no puedes entrar con un libro de otro lugar que compraste hace mucho tiempo porque pita? O que entras con una bolsa y pita, o que entras con un abrigo que tiene 2 años y pita. Me parece que tuvieses una etiqueta dentro que pita. Está especialmente sensible. Hay que incrementar el umbral, subes el umbral para que no se dispare tan rápido. Entonces nosotros, el objetivo en el trastorno de personalidad límite, cuando hablamos de regulación emocional, es que ese umbral bajo de responsividad, de respuesta, se incremente. O sea, que no reaccione yo a una broma que hace un grupo. No tengo por qué reaccionar. Puedo aceptar la broma. Y puedo aceptar incluso que venga contra mí, si quiero interpretarla así, ¿no? Y que más que contra mí es una broma que hacen eh, de mí. Y ya está. Igual que yo puedo hacer una broma de alguien en algún momento, ¿no? No pasa nada. Luego está la vulnerabilidad, que tiene que ver con la tendencia a percibir lo negativo. Nosotros tenemos los seres humanos tenemos un sesgo hacia el pesimismo y tenemos un sesgo hacia lo negativo. Y de alguna manera, hacia lo negativo entendido por lo que, bueno, no vamos a entrar ahí, pero sí que tenemos cierto sesgo hacia el pesimismo, hacia considerar que las cosas también no pueden ir. ¿Por qué? Pues por una parte, porque si mis expectativas son bajas, sufro menos si no salen las cosas. Y si salen las cosas, pues las disfruto más. Y de otro lado, porque al percibir lo negativo, la capacidad de responder a los retos que me plantea la vida es más alta, porque estoy preparado a que las cosas no salgan bien. Pues estoy preparado a no ganar el dinero suficiente, a que este amor, si no pongo más carne en el asador, este amor no va a durar, ese tipo de cosas. Un planteamiento que con la vulnerabilidad del trastorno de personalidad límite, esa tendencia a percibir lo negativo se incrementa demasiado porque el umbral es bajo, con lo cual se incrementa demasiado. Y de otro lado, la intensidad del trastorno de personalidad límite. Una de las cosas que muchas personas que tienen este diagnóstico, esta etiqueta, afirman es que soy muy intensa. Soy una persona muy intensa. Yo si me enamoro de verdad y es de la noche para la mañana. Si me encapricho de hacer una carrera es de verdad y es de la noche para la mañana. Si quiero comprar algo es de verdad y es de ahora mismo. Entonces hay una intensidad tremenda, ¿no? Con lo cual, mmm,
regularme para reducir la intensidad de ese deseo abrumador de obtener algo, es difícil, no es imposible, obviamente, y se trabaja con diversas habilidades y con diversos, digamos, con diversos parámetros para tomar conciencia, ¿no? Una de las cosas que vas a ver en el material y que creo que te puede gustar es cuántas emociones existen en realidad. Porque hay gente que habla de 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza, el asco y dos más. Hay otra gente que habla de 7, hay gente que habla de 8 y luego lo que hay son variaciones, ¿no? En el planteamiento de Plutchik, que tiene una especie, tiene un polígono complejo en el que aparecen las emociones y los matices de las emociones y cómo se mezclan entre ellas para dar lugar a otras emociones que podríamos nombrar, ¿no? Es muy atractivo porque en el cuaderno que te he desarrollado el material de otra manera, em, te doy muchas pistas para que puedas identificar. em, Hay mucho trabajo aquí que hacer, hay muchos deberes, ¿eh? Todas esas cajas son para que tú completes. Entonces, a ver si encuentro. Material es muy bueno esta semana, ¿eh? Ya te aviso. Mira, mitos a propósito de las emociones. Tienes 21 mitos que te he recogido. Que elijas algunos y que trabajes con ellos. Un modelo de regulación emocional. ¿Cómo funciona? ¿Eh? Que si tienes alguna duda, pues preguntas en Telegram y entre todos la contestamos. Plutchik, ¿vale? La rueda. Las 8 emociones básicas que él contemplaba, combinadas con otras avanzadas. Cada una de estas compuesta por 2 emociones básicas se combinan de forma primaria de a dos que formarán otras 2 secundarias y aquí tienes unos ejemplos. De una emoción ira, la emoción opuesta sería el miedo, grado de intensidad, enfado, ira, furia, enfado, ira, furia. Si buscamos aquí deberíamos verlo, ¿ves? Enfado, ira y furia. Te das cuenta de que cambia de tonalidad en función de la intensidad de la emoción. Esto te puede ser de gran utilidad para identificar emociones, ¿eh? Y luego hay mezclas de emociones. Aquí, por ejemplo, la aversión, que tendría que ver con el asco probablemente, ¿eh? Aquí tienes tedio, aversión, odio, ¿eh? Aquí tienes que la ira y que la aversión es un rechazo, daría lugar al desprecio, que la ira más la anticipación, tendiendo a que fuera alevosía, daría lugar a agresividad. Luego diadas secundarias tienes aquí, la ira más la tristeza da lugar al remordimiento. Y lo que es interesante es que tú verás en este gráfico que me costó un montón hacer, tú ves aquí factores de vulnerabilidad persistente, interpretación del evento 1 a partir de pensamiento y creencias, atención y alerta respecto del evento 2, emociones secundarias, ¿de acuerdo? Ahí tienes un desarrollo de emociones y ejemplos de emociones secundarias. Me gustaría que buscaras como tarea, si llegas hasta aquí en el vídeo, que buscaras como tarea emociones primarias, emociones secundarias, porque hay diversas explicaciones dentro de los modelos psicológicos y me gustaría que las vieras, a ver qué puedes localizar ahí. Em, Luego tienes a partir de aquí, disculpa, me muevo mucho esto y a lo mejor te mareas. Aquí tienes emociones una a una que he ido desplegando, que tienes la ira, después buscamos el asco, tienes la vergüenza, tienes los celos, la envidia, hay unas cuantas. Mira, hay 21 páginas, o sea que hay mucho material en esta oportunidad. Em,
Cuando se habla de regulación emocional, ha habido muchos desarrollos desde los años 80, creo recordar, de lo que se considera inteligencia emocional. Por una parte se habla de percibir emociones, gestionar las propias emociones, gestionar las ajenas, usar las emociones como rasgo, ¿no? Y luego como estado, como habilidad, percibir las emociones, usar las emociones, comprender las emociones y gestionar las emociones también. Uno de los temas interesantes a la hora de regular emociones es que al igual que regulamos las nuestras, podemos ser capaces de regular las emociones de otros. Cualquier persona, incluso con dificultades para regular sus propias emociones, muchas veces es capaz de regular las emociones de otra persona. Y de hecho, si eres madre, habrás regulado en más de una oportunidad a tu bebé y más de una oportunidad a tu hijo. Y si tu marido se altera con facilidad, pues le habrás ayudado a regular sus emociones. Y si tú te alteras con facilidad, pues te habrá ayudado a regular las emociones. Es decir, nosotros de un lado nos regulamos a nosotros, de otro lado ayudamos a regular a los demás. Para ayudar a regular a los demás tenemos que comprender y entender las emociones de una parte y de otra parte ser lo suficientemente empáticos para saber dónde está el otro. A veces en el trastorno de personalidad límite, en algunas investigaciones se ha visto que hay dificultades para eh, diferenciar entre emociones. Por eso conviene que trabajemos sobre ellas con estos materiales y que te lo tomes con intensidad, por cuanto que el programa es gratis y que lo único que tienes que invertir es tiempo, pues que te lo tomes con la intensidad suficiente como para que te sea de utilidad. Morey en el año 91 pues menciona que hay una pobre gestión emocional en los trastornos de personalidad límite y que además hay una pobre comprensión de las emociones propias y de las emociones ajenas. Con este material puedes trabajar en qué emoción está sintiendo tu hijo, qué emoción está sintiendo tu compañero de trabajo, qué emoción estás sintiendo tú, cómo estáis sintonizando las emociones o por el contrario las estáis confrontando. Ese tipo de trabajo, si lo puedes realizar a lo largo de esta semana, te va a ser de gran utilidad y puedes proseguir durante el resto de semanas para ir haciendo músculo en esta materia, ¿no? Entonces aquí lo que nos mencionaba Mori en el 91 dice, hay una inestabilidad emocional, hay una que tiene que ver con la afectividad, hay una identidad distorsionada que tiene que ver con la perturbación, ¿no? De alguna manera. Hay relaciones, muchas relaciones de carácter negativo y está también la tendencia en algunas personas con este diagnóstico a infligirse daño. Una de las cosas que se trata en primer lugar en psicoterapia en trastornos de personalidad es evitar hacerse daño, porque hacerte daño, intentos autolíticos, este tipo de conductas destructivas son las que intentamos reducir desde el principio, por eso hablamos de tolerancia al estrés, ¿verdad? Y por eso trabajamos con esos temas, ¿no? De cómo enfriarnos. Y luego entramos en lo que es regulación emocional, que es esta segunda parte, ¿no? El trastorno de personalidad límite también se da, y por eso tomáis antidepresivos muchas de vosotras y de vosotros, porque un antidepresivo es para regular las emociones y para reducir la depresión, ¿verdad? El antidepresivo ayuda a que algunos neurotransmisores estén más disponibles en el caudal del cerebro, ¿no? De tal manera que la sinapsis es más fácil de realizar entre las neuronas con esos neurotransmisores, ¿no? Se trabaja fundamentalmente regulando dos neurotransmisores, los antidepresivos. La mayoría de ellos uno y luego hay otros que regulan dos neurotransmisores. Pero lo que logran es estabilizar de alguna manera nuestras emociones. Es decir, que nos levantemos por la mañana no es que estemos eufóricos, ni mucho menos, pero sí que nos levantamos con un tono que está muy alejado normalmente de lo que es la depresión. Hay una especie de distimia permanente en muchas personas con este diagnóstico y alguna de las hipótesis es que nuestra incapacidad para regular la tristeza y el miedo estaría en el origen de la depresión reactiva, ¿no? Y esa sensación de no poder hacer nada para que acabe lo gris que nos anega. Me gusta mucho esta descripción, esta definición de ese tono distímico de muchas personas con el trastorno de personalidad límite, ¿no? Y de cómo los antidepresivos en la mayor parte de las oportunidades van encaminados a pues a regular esta distimia, ¿no?
Hay algunas personas que consideran que no es exactamente una depresión lo que ocurre en el trastorno de personalidad límite, que tiene más que ver con ese vacío existencial que con una depresión pura, pero bueno, yo ahí no me meto porque creo que hay muchas opiniones y que hay gente mucho más versada que yo en estas materias. La idea es que con la regulación emocional me pueda adaptar a los cambios ambientales. Me gusta mucho la expresión de si la vida te da limones, prepara limonada. Me parece es un poco canalla, por una parte, porque que solo haya limones, no podría haber alguna naranja de vez en cuando. Pero bueno, me gusta mucho ese espíritu de qué hago con lo que tengo, ¿no? Me gusta mucho el espíritu de cuando soy consciente de que en una reunión familiar estoy mal, me siento mal, peor que el resto. En una reunión de amigos me acontece lo mismo. En el trabajo también me siento mal. En la cola del supermercado me siento mal. Pues al final me doy cuenta de que estoy rodeado de limones y tengo que hacer una limonada. Porque al final el factor clave en esas circunstancias en las que no hago más que sufrir, el factor clave soy yo, porque las circunstancias están cambiando eh, y los ambientes son distintos, con lo cual algo está sucediendo conmigo, ¿no? Un poco el planteamiento es que desde la regulación emocional también un poco el planteamiento es que hay un sesgo de pensamiento. Desde el origen hay un sesgo de pensamiento. Cuando yo llego al supermercado y veo una cola, hay un sesgo de pensamiento. De aquí no voy a salir. Y suele ser muy negativo porque el pesimismo, como te mencionaba, que es el origen o la base de la vulnerabilidad, ¿no? En el trastorno de personalidad límite, ese pesimismo está mm, como mucho más presente que en otras personas. Como más presente incluso que en personas con edad provecta, cuya esperanza de vida ya está bastante reducida y sin embargo les ves con un talante y con una capacidad de disfrutar de la vida que es memorable, que dices, caramba, ¿cómo disfrutaría esta persona de niño o de niña de la vida, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es esa potencia de tiro, ¿no? Que parecen disfrutar. Entonces, el sesgo de pensamiento, muchas veces por debajo hay ideas y creencias que son insostenibles. O sea que no, a ver, son tuyas, pero son insostenibles. Pues porque los cuatro elementos que hemos visto antes, ¿verdad? En las transferencias, los cuatro elementos del BPD, ¿no? Están ahí como minando la interpretación de la realidad, ¿no? Entonces la regulación emocional me debería ayudar a eso. La desregulación emocional, por otra parte, es agotadora. Cuando yo estoy desregulado emocionalmente a lo largo del día, no puedo con mi alma. A las 2 horas del día me tengo que acostar. Estoy pensando en un montón de cosas. Un pensamiento empuja a otro y no logro que sean como una cinta transportadora que pasan, bueno, pues ya resolveremos eso. Hasta el 15 no tengo que resolver eso, o sea que queda tiempo. Ese tipo de cosas no me las digo, sino fíjate que tengo que resolver esto y bueno, y además, y ahora tengo, y está lo de y madre mía, y no, yo no llego a fin de mes y bueno, eso es agotador, agotador. Porque tienes la alarma, estás en constante alarma, se presenta una resistencia además que es fisiológica, o sea que si te miden, pues se van a ver elementos o factores normalmente que están vinculados al estrés, ¿eh? Y claro, al final el sistema se agota. Hay una respuesta a un síndrome de adaptación que es tremendo en el caso del estrés o de la ansiedad permanente, ¿no? Entonces, por una parte están las emociones, por otra parte la energía y por otra parte la eficacia. Yo quiero que consideres que regular tus emociones no significa negar las emociones y por eso quiero que leas los papeles. Regular las emociones significa ser consciente de que yo ahora mismo me siento muy mal. Entonces me siento muy mal, pero es ahora mismo. No sé cómo me voy a sentir mañana. No tengo por qué anticipar que me voy a sentir mal para siempre, porque eso en realidad casi nunca es cierto, ¿no? Entonces, la desregulación es agotadora y la regulación, con ser difícil, no es imposible. Y vamos a ir trabajando. Em, Estos son planteamientos en los que no quiero entrar. Sí quería mostrarte este dibujo que es precioso eh, a propósito de una tabla periódica de las emociones que se utiliza para enseñar regulación emocional e inteligencia emocional, si lo quieres denominar así, a los niños, ¿no?
rosa es amor, hay unas naranjas que son sorpresa, hay otras que son la ira, la tristeza, miedo, asco y la alegría, ¿no? Aquí hay 7 como emociones básicas. En Pluchik teníamos 8, si recuerdas. Mm, Me gusta mucho a la hora de considerar que tengo que regular al otro, o que el otro me puede regular a mí, el modelo de negociación de Harvard, en el sentido de que mm, el objetivo de la regulación emocional tendría que ser al final ser duro con los problemas y suave con las personas. Ese sería para mí un objetivo fundamental. Es decir, que yo sea capaz de comprender que mi madre se siente mal y que por eso ha soltado un exabrupto, comprender que se siente mal y que hay un problema y se siente mal, pero no ser brutal con ella, porque encima de se siente mal, si me meto con ella, pues ni la estoy regulando ni me estoy regulando yo, sino todo lo contrario. Entonces, este planteamiento me gusta mucho porque es cuando tú y yo, si tú y yo estamos hablando y estamos discutiendo por algo, si nosotros somos suaves el uno con el otro y somos duros con el problema, vamos a intentar resolverlo. Resolver el problema sin hacernos daño personalmente, sin que nos queden muescas el uno al otro. Porque si nos hacemos muescas, si nos mellamos el uno con el al otro, pues digamos que esas heridas abiertas van a tardar en cicatrizar. A lo mejor cicatrizan rápido porque ya nos conocemos y siempre nos estamos haciendo daño, pero el tema es que esa cicatrización va a dejar unas marcas muy feas. Entonces, el objetivo es, como, por eso tomo como metáfora el modelo de negociaciones, cuál es el problema que tenemos, cómo lo vamos a resolver. Y ser suaves tú y yo. Y decir, oye, es que a mí cada vez que me hablas así es que me hace mucho daño, a ver cómo lo podemos resolver, a ver cómo podemos cambiar eso, pero decirlo así, ¿sabes? Con esta suavidad, no decir, oye, es que tú cada vez que me hablas así, la verdad es que me dan ganas de apuñalarte. Y no lo hago por respeto a ti, pero la verdad es que la próxima vez me voy a quitar las gafas y te voy a partir la cara. Porque es que me estás poniendo... Claro, ahí qué puede ocurrir. Ahí lo que puede ocurrir es que paso a ganar y perder. Es decir, intento ganar yo y que pierdas tú. Con lo cual, en ganar-perder, alguien se jode, ¿no? Si juego a yo perder y tú ganar, es decir, si al final acabo llorando y dándote la razón y luego me pides disculpas y no sé qué, ahí como que me fastidio yo y tú ganas, en otras oportunidades gano yo y tú pierdes, a lo mejor si jugamos a ganar-perder, que al final eso nos va a dejar muescas. Y luego hay personas que juegan a perder, a tirar la toalla, a no combatir por eso, a no combatir contra el problema. Combaten contra las personas, no pueden vencer a las personas porque hay personas que se regulan emocionalmente muy bien y en la distancia corta te vencen. No aprendes a manejarte en la distancia corta y entonces juegas a perder, perder. Un ejemplo de perder, perder. Yo quiero venderte algo, tú me quieres dar una cantidad de dinero que no es suficiente para mí. Yo comienzo a sentirme muy mal. Comienzo a pensar que con el valor que tiene este objeto tú lo que estás intentando es engañarme, que eres un sinvergüenza y no sé qué, y al final te mando a la mierda y decido no vendértelo. Cuando el objetivo a la hora de comprar o de vender algo es negociar precisamente, es llegar a un acuerdo en el que pues lo más normal, ya te hablaré de eso en el tema, en el módulo 3, pero lo normal es que en un acuerdo donde estamos negociando tengamos que ceder ambos. Si yo tengo que cederlo todo y tú te lo llevas todo, el ganador se lo lleva todo, pues eso me lo haces una vez, pero la próxima vez probablemente te buscaré las vueltas para que no suceda, para que tú no ganes, ¿no? Entonces, en regulación emocional debería ser capaz, con la metáfora de este modelo, debería ser capaz de regularte cuando hace falta regularte, poniendo de mi parte para poder regular tus emociones para que nos sintamos bien y de que tú me puedas regular y te facilite yo el que tú me regules si no eres capaz de regularme, que te lo facilite yo de tal manera que podamos aprender y que los dos ganemos en este tema de la regulación emocional, ¿no? Ese es un planteamiento. Este es otro planteamiento, son enfoques en regulación emocional.
Mm, la idea es que cuando yo estoy desbordado por lo que estoy viendo, por lo que estoy observando, por lo que estoy sintiendo, en definitiva, tengo que seleccionar la situación. Es como si tengo muchos objetos aquí y tengo que seleccionar uno. Todo no lo puedo comprar. Tengo que seleccionar uno. En las situaciones sociales, en las situaciones emocionales, tengo que seleccionar. Y normalmente voy a seleccionar un problema. No lo puedo seleccionar todo. No puedo hablar de todo lo que sucedió ayer, de todo lo que sucedió antes de ayer, de todo lo que no puede suceder dentro de varios días. Tengo que intentar resolver ahora. Seleccionar la situación. Hay a veces que el enfoque, aquí tenemos enfoque y respuesta, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo con un cuestionario de regulación emocional de Gross, que por cierto es uno de los que, este sí lo tengo en español y es el que tengo que colgar mañana, el de Gross, ¿vale? El otro si pudiera traducirlo, pues estupendo, y si no, pues os cuelgo el de Gross y el otro cuando lo traduzca os lo cuelgo. Maneja cinco posibilidades de respuesta a la hora de intentar regular nuestras emociones, que es seleccionar la situación, modificar la situación. Pues por ejemplo, si yo te sonrío y cuando tú estás enfadada te sonrío y te digo, no te preocupes, dame un abrazo, estoy modificando la situación. Estoy en lugar de enfrentarme, estoy modificando la situación y estoy modificando tus emociones probablemente. Desplegar mi atención hacia algo, cambiar mi pensamiento. ¿m? Cambiar mi pensamiento son algunas de las habilidades que vimos en el módulo uno te sirven precisamente para la regulación emocional, ¿no? Para cambiar tu pensamiento en un modelo, en un momento. Y luego la 5 que tiene que ver con la respuesta es modular mi respuesta fisiológica, que tiene que ver con el mindfulness, con el tomar conciencia de cómo estoy. Estoy muy alterado, voy a intentar reducir mi ritmo de respiración. Si lo reduzco, probablemente pueda bajar el tono, ¿no? Y la intensidad. Perdón. Y es modular la respuesta a nivel fisiológico, conductual y experiencial. A ver si puedo profundizar en esto en otro día, que hoy me estoy quedando sin energía hoy. Quería comentarte esto, y es como desde pequeños aprendemos a regularnos. Primero nos regula nuestra madre, estamos llorando en el coche. El llanto de un bebé ya sabes que es tan agudo que despierta a cualquier adulto. Después va cambiando y al final no te despiertas, ¿no? Cuando llega tu hijo a las 4 de la mañana. Pero cuando es pequeño basta que le cambie la respiración para que abras el ojo. Entonces, a los pequeños les regulamos y les enseñamos a regularse, fundamentalmente porque entendemos que tienen respuestas fisiológicas, básicamente, y que son incapaces de interpretarlas, ¿no? O sea, lloran porque lloran eh, si han manchado el pañal, lloran si tienen hambre, lloran si les duele algo, lloran si se dan un golpe con los barrotes de la cuna. Lloran si algo es amargo. Han mordido un muñeco y resulta que el muñeco es amargo. Entonces hay que regularles y nosotros les ayudamos a regularse. ¿Eh? Entre los 6 y los 8 meses comienza a participar el niño en la regulación y se sabe por los estudios, se sabe que la corteza prefrontal comienza a participar en la regulación emocional del niño. Entre los 8 y los 18 meses padece la ansiedad de separación. Es como que perdiera un poco el tono, pero es capaz, ¿no? Si has visto la situación del extraño en temas de attachment, de apego, es muy interesante bueno, búscala por ahí. Y es fascinante ver cómo reacciona un niño cuando se aleja a la madre o cuando la madre no le da feedback no verbal, cuando la madre se queda así y un bebé intenta por todos los medios hacerle que responda. Si tienes una mascota, si te quedas delante de tu perro sin hacer nada, tu perro hará lo imposible para que tú te muevas, para que hagas algo, porque necesitamos esa respuesta, ¿verdad? Para regularnos y para regular al otro de alguna manera, y parece que los animales también lo hacen mm, a su manera, pero lo hacen, ¿no? Y lo que quería decirte es que si pudieras ver esos vídeos, verías cómo reaccionan los niños y cómo en función de cuál es el estilo de apego que están desarrollando en esos momentos,
em, si recuperan, si de alguna manera recuperan la homeostasis cuando se va su madre, pero luego vuelve, cuando hay un extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Para poderlo ver. Entre los 8 y los 18 meses hacen esas pruebas. Entre los 19 y los 24 meses se reduce muchísimo la ansiedad de separación que aparece en los 8, entre los 8 y los 18 y meses, y es muy interesante ver cómo los bebés al final se van regulando, van aprendiendo a regularse con el chupete, con la mantita, con cantarse, con mecerse, se regulan a sí mismos, es fascinante, ¿no? Bueno, el objetivo es regularnos emocionalmente, probablemente no es morder una mantita o un teddy boy de estos, un teddy bear teddy bear, ¿no? Un osito en público, pero sí que seamos capaces de interiorizar que existe una mantita y que la podemos llevar y que nos podemos regular a nosotros mismos, ¿no? El material, ya lo he cerrado, ¿no? Ya lo he cerrado, sí. No estoy en mi mejor momento, disculpa. Bueno, el cuestionario de Gross te lo colgaré para que veas de los 5 tipos de regulación emocional, em, de Gross. Los 5 tipos de regulación emocional te lo colgaré porque es un cuestionario muy sencillo y es fácil de completar. El otro, tengo que buscar el DERS y yo creo que lo tengo en español en algún sitio. Lo busco y lo cuelgo en Telegram y en Slack, ¿vale? Y entonces, antes de terminar, sin mencionarte que las hojas exigen mucho trabajo, ¿eh? Entonces, que día a día vayas trabajando con ellas porque hay mucho trabajo, sencillamente, ¿eh? Y hay muchos ejercicios aquí, está este tema, etcétera, etcétera. Y bueno, lo voy a dejar aquí y tengo ahora que subir esto para que lo veas mañana. Y nada, decirte pues eso, que soy Gustavo Ruiz, que soy psicólogo general sanitario, que estoy colegiado desde el año 90, que trabajo con trastornos de personalidad fundamentalmente, y también con trastornos de conducta alimentaria, no con anorexia restrictiva porque hace falta muchos medios y normalmente son personas que conviene que estén en un hospital y muy controladas y con terapia de familia, especialmente si son muy jovencitas y bueno, este tipo de cosas. Eh, que tengo el despacho en Madrid, que trabajo a distancia, esos son los precios que manejo en la actualidad y ese es el número de teléfono. Si me contactas por WhatsApp, pues normalmente contesto, ¿vale? Normalmente. Y nada más, que me voy. Adiós. Preguntas ya sabes en Telegram o en Slack o aquí si quieres dejar algún comentario. Adiós. Adiós.